En materia de hidroplaneo, la publicación más conocida a nivel internacional es la publicación de Francis Navin, una publicación también de la década del 80 del siglo pasado, ¿no? Bueno, le agradezco la participación de todos. Bien, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en hidroplaneo? Conocer cuál es la velocidad en la cual un vehículo puede ingresar en régimen de hidroplaneo. El hidroplaneo no es fácil de probarlo, pero algunas situaciones son extremadamente elocuentes sobre el efecto del hidroplaneo. No es fácil verificar la hipótesis del hidroplaneo, pero en algunas situaciones, esta situación es muy, muy evidente. ¿Sí? Bueno, las primeras personas que desarrollaron los estudios relacionados con la parte de hidroplaneo, en realidad datan de la década del 70 del siglo pasado. El ingeniero Horn trabajó mucho en el campo de la seguridad en aviones, ¿sí? Uno de los momentos más críticos y más inseguros es cuando el avión aterriza y logra apoyar sus ruedas sobre la cinta asfáltica, y allí es muy peligroso el fenómeno del hidroplaneo. Por eso el primer ámbito de desarrollo en la investigación de este tema está vinculado a la aviación civil. La publicación inicial de este tema, hay otras publicaciones, no las alcancé a leer a todas. Yo creo que hay que partir siempre cuando uno empieza a investigar sobre un tema, tiene que partir de la primera lectura, lo primero que se conoce, un poco de la historia, ¿no? O sea, y el modelo de Francis Navin del año 1995 es un modelo bastante importante. ¿Cuáles son las variables que están relacionadas con este fenómeno? El peso del vehículo, la presión de inflado de las ruedas, las dimensiones del parche de contacto entre las ruedas, la velocidad de circulación, la profundidad de los surcos de los neumáticos. Para los amigos de Colombia y de Perú, el neumático para nosotros es la llanta, que es la parte externa de la rueda, ¿sí? Y la profundidad de la capa de agua. La velocidad de hidroplaneo, ¿sí?, experimentalmente fue establecida, ¿sí?, por Horn y sus colaboradores como 6.35 multiplicado por la presión de la rueda, del neumático, por la raíz cuadrada de la presión de la rueda, ¿sí? Y para camiones, la velocidad de hidroplaneo fue establecida en 4.88 por la raíz cuadrada de la presión de inflado dividido la relación entre el ancho y la longitud del parche de contacto, ¿sí? P es presión de inflado de la rueda, W es el ancho del área de contacto de la rueda, L es la longitud del área de contacto de la rueda, Fz es el peso normal, ¿sí? Y V es tanto la velocidad dinámica de hidroplaneo para vehículos y para camiones. ¿De dónde salen estas fórmulas? De regresión lineal, ¿sí? La publicación, yo la he leído, no establece claramente cuántos datos experimentales, pero sí son fórmulas que surgen a partir de regresión lineal y no lineal, aplicando el método que ya les
mostré a ustedes. Son fórmulas, ecuaciones experimentales que se obtienen a partir de la experiencia. Bueno, una actualización de la ecuación de Warner, que es la que refiere el señor Searle, establece que para automóviles, ¿sí?, la velocidad de hidroplaneo es igual a, presten atención, 5.5 por la raíz cuadrada. La potencia de 0,5 es una raíz cuadrada de la presión dividido las dimensiones del área de contacto. Otros autores, como Gall y Harris, establecen que las condiciones de hidroplaneo a partir de 100 km por hora con neumáticos inflados, ¿sí?, a más o menos 28 psi, siempre y cuando la rueda de contacto tenga un área de la rueda tenga un área de contacto entre 95 por 152 milímetros. Si ustedes tienen la posibilidad de poder medir el área de contacto de una rueda, de un vehículo que experimentó un hidroplaneo, van a estar en la posición de poder evaluar cuál es la velocidad del límite en el régimen de hidroplaneo. Esta ecuación de Navin y Warner está en el RAC, ¿sí? Pero también les quiero mostrar otros datos experimentales. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es la presión de inflado de la rueda y la velocidad de hidroplaneo, ¿sí? Cuanto mayor es la presión de inflado de la rueda, ¿sí?, se puede incrementar la velocidad límite de hidroplaneo, ¿sí? Esto es para automóviles y para camiones, ¿sí? Algunas referencias de las presiones de inflados en kilopascal están también aquí. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar una medida de unidad inglesa que se llama PSI. Esa es una medida de presión inglesa. Estamos muy acostumbrados a realizar este tipo de mediciones. Y esto que me parece sumamente importante, porque esta gráfica experimental establece la relación entre velocidad de impacto y la profundidad del agua.